simplificar la ecuación quiere decir divide miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. O sea, nunca te están diciendo que te va a dar un número exacto. Te están diciendo divide entre el mismo número. Por lo tanto, si tú divides entre 31, eso es simplificar la ecuación. ¿Lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? En geometría analítica te van a decir que es más conveniente dividir entre 31, pero porque tiene una aplicación en geometría analítica. Pero también simplificar la ecuación es dividir entre 22 y también está bien. ¿Qué es lo que buscas ahí? Que este coeficiente sea 1. Y está bien, si tu objetivo es que el coeficiente del término lineal sea 1, está bien simplificar la ecuación así. Pero en nuestro caso lo que nos importa es dividir entre 4. Pero no va a dar un número exacto, no pasa nada, porque ahora ya no estás buscando entregar un resultado, sino lo que estás buscando es resolver la ecuación. Entonces el concepto es el mismo, pero cambia la intención, cambia el objetivo. Y por lo tanto simplificar la ecuación te va a llevar a tener aquí una a cuadrada más. Simplificar la ecuación quiere decir dividir numerador y denominador entre el mismo número. Pero si ustedes se dan cuenta, esos dos números pueden ser divididos entre 2. Por lo tanto, en ese caso específico te va a dar 11 medios. Y entonces no solamente estás simplificando la ecuación, sino también estás simplificando la fracción. Y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Les explicaba a unos padres de familia 26. Entonces simplifico la fracción y de una vez vamos a escribir, como dice su compañera, vamos a escribirle aquí el objetivo. Y el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué voy a completar el trinomio cuadrado perfecto? Pues porque yo sé que necesito resolver esa ecuación. Y para resolver esa ecuación, el completar el trinomio cuadrado perfecto va a implicar que el 11 medios tú lo dividas entre 2 y lo eleves al cuadrado. Y para hacer eso, a este 1 hay que agregarle un 1 para aplicar la división de números racionales, donde aquí te va a quedar 11 cuartos, y luego lo elevas al cuadrado porque vas a aplicar propiedades de los exponentes, y con eso el 11 al cuadrado sabemos que se multiplica por sí mismo 2 veces al 11, y entonces te va a dar por resultado un 121, y al multiplicar por sí mismo 2 veces al 4 te va a dar un 16. Ese es el objetivo. Entonces ya logré el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto, pero el concepto se denomina propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad menciona que la misma operación que tú haces en el miembro derecho es la misma que debes de hacer en el miembro izquierdo. Por lo tanto, lo que vas a hacer en el miembro derecho, ese sí es el concepto es sumarle 121 16avos. Pero si se dan cuenta les falta este, ¿no? Y ese que les falta, para que pueda quedar en el miembro derecho, lo que voy a hacer es una propiedad de la igualdad. Lo que hago es una propiedad de la igualdad. Ya lo puse por ahí, ¿no? Así aquí está propiedad de la igualdad. Voy a hacer una operación inversa, disculpen. Y la operación inversa es que ese menos 31 cuartos lo debo de escribir en el miembro derecho. Entonces, si lo escribo en el miembro derecho, si aquí es negativo, la operación inversa va a ser un más. Pero si se dan cuenta que les va a quedar un 4, y acá tengo un 16. Entonces, para que pueda hacer la operación más rápida, voy a basarme en otro concepto que a ustedes ya se los había mencionado. Y ese concepto se llama múltiplos. Recuerden que un múltiplo surge de multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Entonces vamos a agregar este concepto. Acuérdense que ahorita lo importante es que vayan entendiendo cuáles son los conceptos y cómo se llaman. Y entonces vamos a aplicar otro concepto que se denomina múltiplo. Múltiplo. ¿Y qué quiere decir múltiplo? Múltiplo quiere decir que a este número lo van a multiplicar y a este número lo van a multiplicar, o sea, el numerador y el denominador lo voy a multiplicar por el mismo número, y el número por el que voy a multiplicar va a ser 4. ¿Para qué? Para que este 4 por 4 me dé 16, y si se dan cuenta, ese 16 ya tiene el mismo denominador.
y por lo tanto la operación es más rápida. Entonces 4 por 4 es 16, 31 por 4 es 124. ¿Y para qué entender el concepto de múltiplo? Pues porque acuérdense que en el examen de admisión a la superior no van a poder utilizar calculadora. Hace ratito me dijeron, ahora sí, ya me doy cuenta que tengo el mismo denominador y pues ahora la operación va a ser más rápida. Y entonces ahora sí, vamos a factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que completar el trinomio cuadrado perfecto precisamente es para tener el trinomio cuadrado perfecto y poderlo factorizar. Factorizar quiere decir expresar en factores, por lo tanto escribo aquí un paréntesis elevado al cuadrado y sabemos que la factorización obedece a calcular la raíz cuadrada del primero y a calcular la raíz cuadrada del tercero, pero esa raíz cuadrada es la raíz del numerador y es la raíz del denominador por propiedades de los exponentes. Por lo tanto, aquí voy a escribir una a, que es la raíz cuadrada del primer término, y también voy a escribir un 11 sobre 4, que es la raíz cuadrada del tercero, y acuérdense que lo único que hace falta es escribir el signo del término lineal, donde ese signo del término lineal es esta operación. Y en el miembro derecho, pues ya lo único que debo de hacer es la respectiva ley de la suma, y realizo la ley de la suma porque tengo el mismo denominador. Entonces aquí aplico ley de la suma, y aplicando ley de la suma dejo el mismo denominador, que es 16, y hago la suma de los dos números de arriba, que me va a dar un 245. Y ahora sí, vamos a hacerlo por acá. Bueno, aquí abajo lo hacemos. Entonces hacemos la operación inversa, y la operación inversa sabemos que aquí tengo un cuadrado, la operación inversa al cuadrado es la raíz, por lo tanto hay que calcular la raíz en el otro miembro, pero esa raíz también va a implicar que voy a aplicar propiedades de los exponentes, porque necesito calcular la raíz del numerador y la raíz del denominador. Aplico propiedades de los exponentes, y aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto me va a quedar que la A, que es el ancho uniforme, es menos 11 cuartos, que fue la operación inversa, más menos la raíz cuadrada del denominador, donde la raíz cuadrada del denominador es 4, y la raíz cuadrada de 245. Pero nosotros sabemos que el 245 tiene quinta. 24 entre 5 me da de a 4. A 4 por 5, 20, sobran 4. Y 45 entre este 5 me da de a 9. Y luego me doy cuenta que aquí tiene séptima, que es un 7, y luego tiene otra séptima, que es un 1. Por lo tanto, 245 yo lo puedo racionalizar. Acuérdense que ese se llama racionalizar el radicando. Racionalizar. Disculpen que esté fallando tanto esto. Luego así se pone. Racionalizar el radicando. Y racionalizar el radicando quiere decir que 7 por 7 es 49. O sea, 245 es 49 por 5. Y el 49 tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 49 es 7. Y entonces me va a quedar aquí que esto es un 7 por la raíz de 5. Aquí me da de resultado un 7 por la raíz de 5. ¿Sale bien? Bueno. Esto ya se lo saben. Vuelvo a repetir, la raíz de 245 provino de un 49 por un 5. Por eso la raíz de 49 es exacta, que es el 7, y la raíz de 5 la dejaron indicada. Pero de ahí lo importante es que yo necesito dar un resultado. Y ese resultado, como es un problema, ahora sí tengo que dar el resultado expresado en expresión decimal. Como lo tengo que hacer en expresión decimal, surge que necesito calcular la raíz de 5. Por lo tanto, vamos a calcular la raíz de 5. Eso ya se lo saben. La raíz del número 5
es número que multiplicado por sí mismo que me dé 5 es el 2, 2 por 2, 4, para 5 es 1, duplico, agrego el punto decimal, aquí escribo las dos siguientes cifras, aquí escribo un número que es el mismo que está aquí, 2 por 2 me da 4, para 10 son 6, llevo 1, 2 por 4, 8, 9, y una son 10, duplico, en la siguiente línea auxiliar me da 44, agrego dos cifras, escribo el mismo número que debe de ser como un 4, no debe ser un 3, 3 por 3, 9 y una 10, llevo 1, 3 por 4, 12, 3, 6, 7, 20, llevo 2, 3 por 4, 12 y 2, 14 y sobran 271, entonces 2.23. Por lo tanto, ahora sí ya puedo decir el resultado. 7 por 2.23, 2.23 por 7, 3 por 7, 21, llevo 2, 2 por 7, 14, 16, llevo 1, 14, 15, es 15.68. Si al 15.61, perdón, le resto 11, entonces me va a quedar un 4.61. Y como el 4.61 lo debo de dividir entre 4, entonces divido entre 4 y me toca de a 1, aquí me toca 0, aquí es punto decimal, bajo el 6, me toca de a 1, sobran 2, me toca de a 5 y sobra 1. Y entonces ahora sí ya puedo contestar. Y cuando me dice calcula el ancho uniforme, ya puedo escribir el resultado y entonces decir que el ancho, esperen un tantito, ahora sí ya puedo escribir que el ancho uniforme de la franja de pasto alrededor de la estatua que mide 3 por 8 metros es de 1.15 metros para que el pasto tenga una superficie de 31 metros cuadrados. Y entonces en el enunciado de respuesta tienen que dar toda la información que viene en el enunciado junto con lo que acaban de calcular. Entonces ahí es donde toma importancia que entiendan el problema y que obviamente den el resultado adecuado, ¿no? De acuerdo a lo que están viendo en el enunciado y de todo lo que obtuvieron. Insisto, por eso es importante que se sepan las raíces cuadradas, porque en algún momento no van a poder utilizar la calculadora y es hacia donde los vamos preparando, ¿no? Calcula el lado de un cuadrado, pues ya nos están diciendo todo, ¿no? Tienes que dibujar un cuadrado, va que va, dibujo un cuadrado. Listo con el cuadrado, ya tengo el cuadrado. De la primaria, yo sé que un cuadrado es porque este lado es el mismo, perdón, tiene la misma longitud que este lado. Eso ya lo sé, no es necesario que me lo expliquen. Cuya diagonal, ¿qué es una diagonal? Una diagonal, eso ya es de la vocacional. Una diagonal es un segmento que une dos vértices no adyacentes. Por lo tanto, este vértice y este vértice son adyacentes. Sabemos que adyacentes quiere decir que están pegados. Pero dos vértices que no son adyacentes, pues es ese que acabo de dibujar con este. Por lo tanto, aquí tengo una diagonal. Y esa diagonal me está diciendo que es de 5 centímetros. Por lo tanto, la longitud de esta diagonal, utilizando lo que ya sé de dibujo, yo sé que esa es de 5 centímetros. E insisto, ¿no? Todo eso viene del dibujo. Ese es de 5 centímetros. Ahora me dicen, no, cuya diagonal es 5 centímetros mayor que una de sus lados. Entonces, olvídate, aquí es 5 más L, o L más 5. Ya es diferente, ¿no? Si se dan cuenta que llegué aquí y escribí eso, pero cuando le sigo leyendo, no, riájale, ya se cambió. Y entonces, ¿qué? Ya se acabó todo. ¿Sí se dan cuenta que ya no dice nada más el enunciado? Y me dicen, al principio, calcula el lado. Ok, sí, calcula el lado y cómo. Pero entonces es cuando hago base, hago referencia a todo lo que ustedes saben. ¿Qué más saben del cuadrado? Ahorita me mencionaron que podía utilizar el área del rectángulo. O sea, eso lo saben de la primaria, sí. Pero acuérdense que en el enunciado debe de haber un dato numérico que me ayuda a decidir cuál es la fórmula. Y en el enunciado nunca me dan el área. Por lo tanto, no voy a utilizar la fórmula del área. Lo mismo ocurre con el perímetro. Sabemos eso del cuadrado, pero no menciona nada del perímetro. Conclusión, no me sirve para poder obtener una fórmula. Sin embargo, ahorita me dijeron, ¿está formado de dos triángulos? Sí, muy bien. Ya vi que está formado de dos triángulos. Pero, ¿qué tipo de triángulos son? Y me dijeron triángulo isósceles. Muy bien, tiene dos lados iguales.
pero eso no te sirve. Alguien me dijo triángulo equilátero, pues no, porque este vale L más 5. Y entonces ya llegaron a lo importante. Ese que está ahí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque el cuadrado tiene 4 lados iguales, pero si ustedes se ponen a pensar, esta figura también tiene 4 lados iguales, ¿no? Pero esa figura no se llama cuadrado, esa figura se llama rombo. Entonces lo importante del cuadrado no es que solamente tenga 4 lados iguales, sino lo importante es que todos sus ángulos son ángulos rectos, o sea, los lados son perpendiculares. Conclusión, está formado de 2 triángulos, donde son 2 triángulos rectángulos. Esa es la parte importante. Y entonces, si está formado de triángulos rectángulos, ¿qué es lo que utilizo entonces para calcular el lado del triángulo? Debido a que es un triángulo rectángulo, entonces lo que yo voy a utilizar, la fórmula que voy a utilizar, por llamarle de alguna manera, es el teorema de Pitágoras. Sabemos, y aquí se los tengo que dejar bien claro, que la fórmula es una ecuación muy conocida por todos los que están involucradas en esa área del conocimiento. Pero específicamente el teorema, eso tiene otra conceptualización. Entonces, Pitágoras, solamente para que se acuerden, porque así me lo dijeron a mí. Un teorema puede ser demostrado de diferentes maneras. Específicamente el teorema de Pitágoras, aquí pueden dibujar un cuadrado, aquí pueden dibujar un cuadrado, aquí dibujan un cuadrado y se van a dar cuenta que el área de este cuadrado es la suma de estos 2 cuadrados. Esa es una manera de demostrarlo. Ya hay más maneras, ¿no? Solamente esa es una manera. Por eso se llama teorema, no es una fórmula. Una fórmula es bien conocida por todos, pero un teorema se puede demostrar de diferentes maneras. Entonces, el teorema de Pitágoras menciona que si tú tienes un cateto, disculpen, está fallando mucho eso, si ustedes tienen un cateto y ese cateto, la longitud de ese cateto la elevan al cuadrado y le suman la longitud del otro cateto elevado al cuadrado, les va a dar por resultado la hipotenusa al cuadrado. Sabemos que los catetos son las longitudes más pequeñas y que la hipotenusa es la longitud más grande. Por lo tanto, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, yo puedo realizar una sustitución. Y en la sustitución, entonces voy a obtener que la L al cuadrado más la L al cuadrado me da por resultado el L más 5 elevado al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es la sustitución. A partir de ahí, pues todo lo que sigue es álgebra. Y si lo que sigue es álgebra, lo primero que tengo que ver son los términos semejantes, y que con esos términos semejantes se van a dar cuenta que pueden utilizar la ley de la suma. Y con la ley de la suma, estoy hablando del miembro derecho, les va a quedar un 2 veces la L elevado al cuadrado. Y en el miembro derecho yo me doy cuenta que tengo un binomio al cuadrado. Entonces el binomio al cuadrado, ese ya se los habían enseñado mucho en la secundaria. No se los mencioné mucho yo porque es uno de los conocimientos que más se aprenden en la secundaria. Entonces el binomio al cuadrado menciona que deben de escribir el cuadrado del primer término. Por eso iban a escribir una L al cuadrado. Es el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo, o sea, más 10 veces L. Si multiplican 5 por L y la multiplican por 2 les da L, más el cuadrado del segundo, que es un 25. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esa es una ecuación de segundo grado, y para que esa ecuación de segundo grado la puedan resolver, lo primero que debo de hacer van a ser operaciones inversas, para que precisamente los términos semejantes, que en este caso estamos hablando de la L cuadrada, queden en el mismo miembro. Entonces hago operaciones inversas, aquí tengo una suma, la operación inversa es una resta, por lo tanto me queda una L cuadrada, porque estoy aplicando la ley de la resta. Aquí tengo una L cuadrada, que obviamente proviene de la ley de la resta. Y luego el más 10L, la operación inversa es la resta, me queda un menos 10L. Y luego el más 25, pues también es la ley de la resta, que es un menos 25, y eso es igual con 0. Y entonces de ahí, esa se ve más sencilla. Esa es como que directamente se ve que sí se puede factorizar. Acuérdense que la otra tenía más elementos numéricos y se veía más complicada, ¿no? Entonces de aquí voy a intentar factorizar. Acuérdense que hay que escribir el método de factorización, que en este caso el método de factorización es de la forma x cuadrada más bx más c, y pues que ya se saben cómo hacerlo, ¿no?
En otras palabras, hay que escribir aquí un paréntesis, hay que escribir aquí otro paréntesis, igual a 0, espérame tantito, obtengo raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, signo del primero, multiplico los dos, y entonces números que multiplicados me den 25, pues sabemos que es el 5 y es el 5, ahí no hay mucho que pensarle, es el 5 y es el 5, y hay que comprobarlo. Menos 5, ay disculpen, menos 5 más 5 no me da menos 10. Entonces tengan cuidado porque pudieran pensar que ya llegaron al resultado. Por eso hay que comprobar. Vuelvo a repetir, números que multiplicados me dan 25 es el 5 por el 5 y 1 por 25. Entonces si aquí asigno el 5 y aquí el 5, aparentemente ya llegué al resultado. Pero como me doy cuenta que es un menos 5 y un más 5, esos no me dan por resultado el menos 10. Conclusión, yo no lo puedo factorizar, aunque aparentemente sí se puede factorizar. Por eso hay que tener ahí como que bien al pendiente si se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Por lo tanto, voy a completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que ese es un objetivo y por lo tanto, para completar el trinomio cuadrado perfecto, yo voy a escribir una L cuadrada menos 10L. Y entonces, para completar el trinomio, recuerden que tomo ese 10, lo divido entre 2 y lo elevo al cuadrado. Y me doy cuenta que el resultado es 25. Por lo tanto, aquí es más 25 igual, este menos 25 que está aquí no me sirvió para factorizar. Por lo tanto, hacemos la operación inversa. Y la operación inversa va a quedar aquí un 25. Acuérdense, este menos 25 es el de la operación inversa, pero hubo un más 25 que fue con el que están completando el trinomio cuadrado perfecto. Son dos números diferentes, aunque estén expresando la misma cantidad. Y eso quiere decir que el concepto que me hace falta aplicar es el de la propiedad de la igualdad, y la propiedad de la igualdad menciona que debo de hacer la misma operación en ambos miembros de la ecuación. Por lo tanto, como ya sumí 25 en un miembro, también debo de sumar 25 en el otro miembro. Ahí hay que tener cuidado porque luego con la emoción que ya es el número, no revisan y llegan a caer en imprecisiones. Entonces ya de ahí lo que hago es factorizar el trinomio cuadrado perfecto y obviamente en el miembro derecho lo que debo de aplicar es la ley de la suma. Ya tengo hambre. Y entonces para factorizarlo sabemos que escribimos un paréntesis elevado al cuadrado, y también ya les había dicho que se necesita calcular la raíz del cuadrado, la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo, y sabemos que entonces aquí hay que escribir un L, un 5, el signo del en medio, que es un signo negativo, y eso es igual a 50 por la ley de la suma. De ahí obviamente necesitamos hacer operaciones inversas, y con la operación inversa me doy cuenta que este cuadrado, la operación inversa es una raíz, y este menos 5, la operación inversa es una suma. Eso implica que el lado del cuadrado va a ser un 5 más menos la raíz de 50. Pero acuérdense que el 50 yo lo puedo factorizar y obtener raíz cuadrada de cada factor. Por lo tanto, eso que voy a hacer se denomina racionalizar el radicando. Solamente acuérdense, este 50 yo lo puedo escribir como un 25 por 2. Y como es la raíz de 25 es exacta, que es 5, y el otro no tiene raíz exacta, que es 2. Por lo tanto, este es un 5 por la raíz de 2. Y entonces otra vez, surge la necesidad de calcular la raíz cuadrada del 2. Y esa pues ya se la saben, ¿no? Ya es algo que hemos estado practicando. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2, número que multiplicado por sí mismo me dé cercano a 2 es el 1. 1 por 1 me da 1, para el 2 es 1. Es 1. Luego sabemos que aquí duplicamos, escribo el punto decimal, aquí agrego 2, por lo tanto me va a tocar como de a 4. 4 por 4, 16, y 4, 20, llevo 2, 4 por 2, 8, y 2, 10, para 10, 0. Es menor, por lo tanto vamos bien. Entonces duplico, que es 28, escribo las dos siguientes cifras, me va a tocar como de a 1, 1 por 1 es 1, y para 10 son 9,
Acuérdense que las raíces cuadradas ya las practicaron, ¿no? Como ya las practicaron, ya nada más es cosa de estarlas haciendo. 1 por 1, 1, para 10 son 9, llevo 1. 1 por 8, 8, llevo, y con 1 que llevo son 9, para el 10 es 1. Y llevo 1, 1 por 2, 2, con el 1 que llevaba 3, para 4 es 1. Y como es menor, pues ya la hice, ¿no? Eso quiere decir que entonces el 1.41 lo debo de multiplicar por 5. 5 por 1 es 5, 5 por 4 20, llevo 2, 5 por 1 aquí son 7, 7.05. Y si ustedes utilizan el signo de resta, les va a dar un número negativo. Por lo tanto, no deben de utilizar el signo de resta, sino deben de utilizar el signo de suma. O sea que si al 5 le suman el 7, aquí más el 5, me va a dar un 12.05. Y ahora sí, ya puedo escribir el resultado en expresión decimal. Acuérdense que los números decimales